la presión arterial sistémica tiene unos valores promedio que manejamos como normales, que generalmente es de 120/80. Pero la hipertensión arterial se define cuando esta se encuentra elevada de forma sostenida en más o igual a 140-90 milímetros de mercurio, esto medido en el consultorio y, como dicen algunas bibliografías, registrada al menos en dos medidas separadas, ¿no? Pero el valor es el importante, este es el que manejamos nosotros en nuestro medio, porque como vamos a ver ahora, pues hay clasificaciones diferentes que se pueden manejar dependiendo también de la preferencia de cada uno, como yo les digo a los de mi grupo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, según la Sociedad Europea de Cardiología, según la Sociedad Americana. El que nosotros utilizamos en nuestro medio está más basado con el de la europea, donde ustedes ven ahí ya la hipertensión de grado 1 se define cuando está por encima de los 140/90, ¿ves? Sistólica y diastólica. Y pues esta se va dividiendo en grado 1, grado 2 y grado 3. La 3 generalmente asociada a lo que son las cifras de crisis hipertensiva, que todavía se conocen así. Y en esta clasificación de la ESC también nosotros lo utilizamos porque se encuentra esta categoría que es la hipertensión arterial sistólica aislada, donde la sistólica, como bien dice el nombre, se encuentra más de 140 y la diastólica puede estar por debajo de 90, que se puede ver este tipo de hipertensión en pacientes ancianos que tienen ya los vasos rígidos y suelen tener esta diferencia justamente en sistólica y diastólica, ¿no? En mayor frecuencia que otro tipo de pacientes. Mientras que la AJA pues es un poquito más estricta y la hipertensión ya la califica desde los 130/80. Desde ahí ya para ellos es hipertensión grado 1, eso es totalmente entendible y ya que ellos tienen pues enfermedades crónicas prevalentes, como ser la diabetes, como ser también enfermedad arterial coronaria, dislipidemia. Entonces, asociados a esto, las complicaciones generalmente que se ven demasiadas están asociadas al infarto agudo de miocardio, enfermedad renal crónica, eventos también neurovasculares. Por tanto, ellos son más estrictos justamente con esta medida para que se pueda hacer el tratamiento lo antes posible, incluso solamente con la dieta, como vamos a ver más adelante. En cuanto a epidemiología, con los datos de la OMS, lo que nosotros podemos encontrar es que para el 2024 ya hay más o menos calculados 1.400 millones de adultos entre los 30 y los 79 años que tienen hipertensión. Entonces, vean, esto es más o menos el 33% de la población que está en esta franja etaria y que ya tienen hipertensión. 2/3 de los adultos de este grupo etario viven en países de ingresos bajos o medianos, como es el nuestro, donde igual cada día se va viendo de que está aumentando en prevalencia justamente esta enfermedad. 600 millones de adultos que tienen hipertensión desconocen que padecen esta infección y otros 600 millones de adultos con hipertensión están diagnosticados y reciben tratamiento. Mientras que la mitad, por así decirlo, de estos que tienen hipertensión tienen controlada la afección. O sea, ni siquiera la totalidad de los diagnosticados la tienen controlada, ¿no? Sino generalmente la mitad. Ahora, en nuestro país, pues datos así sobre la hipertensión como tal, tenemos el que ha realizado justamente la encuesta STEPS el 2019, porque después no hay datos como tal así a nivel departamental o nacional, pero debería haberlos. En esta encuesta de STEPS, lo que se hizo pues justamente es ver mediante un cuestionario más o menos cuánto fue la prevalencia de esta enfermedad, realizada en un grupo de personas de 4.501 que fueron los que aceptaron realizar la encuesta. Entonces, como ven ahí enmarcado, el porcentaje de pacientes con hipertensión arterial o que toman medicamentos fue de más o menos en un total del 15,9%, un 16% de todas esas personas. En varones fueron 18,7% y 13,2% fueron mujeres. Entonces, aparentemente, según esto, de ese 100% de población que ellos tenían de 4.501, solamente el 16% aparentemente es hipertenso, pero yo creo que la verdad podría ser mayor el porcentaje de este tipo de alteración, porque aquí, por ejemplo, hay personas que no conocen también su diagnóstico, como indica ahí, ¿no ve? Porcentaje de compresión arterial elevada que no conoce su diagnóstico, más del 50% en promedio, tanto varones y mujeres, pero siempre no, el varón es el más afectado con este tipo de enfermedad. En Bolivia hay departamentos en los que puede verse mayor enfermedad que otros.
según lo que son esta encuesta STEPS y otros datos que tenemos, aunque todavía son antiguos, Beni y Tarija parecieran tener mayor cantidad de pacientes hipertensos. Sin embargo, yo diría que es más el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Y le seguiría Beni, Pando y el resto de los departamentos. Pero en sí, en todos prácticamente hay pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Lo que tal vez sería un estudio interesante de hacer es cuál de estas regiones o cuál de estos departamentos son los más afectados y si es la área urbana o es área rural la más afectada. Probablemente ustedes ya mismos se den cuenta que el área urbana siempre va a ser la más afectada. En cuanto a etiología, pues tenemos que recalcar también que hay una etiología primaria y secundaria. ¿Y cuál es la más frecuente de estas? La primaria, también llamada idiopática o esencial, que puede ser entre un 90 y 95% la causa de la hipertensión arterial. Y entre un 5 y 10% de causas secundarias, tales como la enfermedad renal, ya sea parenquimatosa o vascular, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el síndrome de Cushing, feocromocitoma, alteraciones de la tiroides, alteraciones congénitas como la coartación de aorta, la poliglobulia, la policitemia, 9 por hiperviscosidad, síndromes carcinoides o incluso el uso de fármacos, desde lo que son las hormonas como los estrógenos, los glucocorticoides de forma crónica, antidepresivos, eritropoyetina e incluso lo que son los AINES, ¿no? Cuando sospechamos de hipertensión arterial secundaria, y están las banderas rojas que indican, cuando la hipertensión arterial sea resistente o inducida por fármacos, como los que hemos visto anteriormente, cuando decimos hipertensión arterial resistente, cuando el paciente ya toma 3 medicamentos, uno de ellos que sea diuréticos, con las dosis aconsejadas para esta enfermedad, y aún así su presión se encuentra elevada. Esa es la resistente. Otra es que el inicio sea abrupto o que aparezca este tipo de cifras tensionales en los menores de 30 años, que no es algo común. Cuando hay una exacerbación severa de la hipertensión que antes estaba controlada, si hay daño a órgano blanco desproporcionado al tiempo de evolución, por eso es tan importante, mejor dicho, el tiempo en el que uno es hipertenso, la hipopotasemia excesiva o no provocada y apnea del sueño. Y como indica ahí el nuevo mandato 2025, según lo que es la guía de la AJA, es de que todo paciente con hipertensión arterial resistente debería someterse a un escrutinio para aldosteronismo primario, porque se ha visto que está empezando a tener mayor frecuencia o muchas veces no se la detecta, incluso si no hubiera hipopotasemia. En cuanto a fisiopatología y factores de riesgo, pues sabemos que los mecanismos que van a llevar a esta hipertensión están cuatro en general: mecanismos renales, hormonales, neurales y vasculares. En cuanto a los mecanismos renales, tiene que ver sobre todo estos relacionados a la sensibilidad a la sal, debido a los juegos 9 entre presión y natriuresis. Juega un papel importante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo si se encuentra activado, sobreestimulado o hay algún factor que haga de que ese se esté manteniendo constantemente funcionante, o incluso la isquemia renal. En cuanto a los mecanismos renales, el sistema nervioso autónomo es el que está pues acompañando a este proceso de hipertensión arterial, sobre todo el sistema nervioso simpático, y pueden ser también por alteraciones del sistema nervioso central, y también tiene que ver con lo que es el funcionamiento del reflejo vasoreceptor. De los mecanismos hormonales, ahí también entra otra vez el sistema de angiotensina de aldosterona, el sistema de endotelina, que en algunos pacientes se encuentra muy sobreexpresado y por tanto produce vasoconstricción importante, y también están las mismas hormonas sexuales, ¿no? Por eso nosotros tenemos cierta protección cuando estamos en edad fértil, pero esta, pues lastimosamente se va perdiendo después de la menopausia. Y de los mecanismos vasculares, puede ser por disfunción endotelial, el remodelado de las arterias y rigidez también de las grandes arterias. Asociados a estos mecanismos, hay otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, fuera de los que nosotros conocemos como factores de riesgo clásicos: la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, alcoholismo o tabaquismo. Hay incluso los factores genéticos que sabemos, como ser el sexo, el varón es el más afectado, la presión arterial elevada asociada a polimorfismos genéticos, las formas monógenas de hipertensión, y por eso también habría que hacer algunas veces programación epigenética y fetal. Eso se está viendo y se está considerando en otros países. Factores conductuales.
actividad física reducida, sedentarismo, la calidad y la cantidad de sueño también es importante. Nosotros, en la edad que se encuentran ustedes, entre lo que son justamente los 18 hasta los 40, 50 años, deberían ser 8 horas de sueño y lastimosamente no es así, ¿no ve? Por diferentes razones. Los patrones dietéticos, el hecho de no desayunar, por ejemplo, ¿verdad? O el de almorzar poco y cenar en bastante cantidad, es un patrón alimenticio que es malo, totalmente malo. Por eso también tenemos que saber en qué proporciones comer en cada comida principal para poder aconsejar a nuestros pacientes. La ingesta elevada de sodio también puede ser una causa importante y disminuida de potasio, la obesidad, el consumo de alcohol y algunos fármacos que pueden aumentar la presión arterial. E incluso están los factores ambientales. Ahora, la situación geopolítica de un país, la contaminación acústica y ambiental en lugares urbanizados, por eso la parte de las ciudades generalmente tiene tal vez la mayor cantidad de hipertensos, el clima también puede jugar ahora un papel importante, y de los factores socioeconómicos y psicosociales, el estrés constante, tener bajo nivel socioeconómico, la privación social, el acceso a la misma asistencia sanitaria puede ser un factor de riesgo, la identidad, rol y normas de género, la violencia de género y la discriminación. Entonces, ahora ya tenemos múltiples factores de riesgo cardiovascular que pueden llevar a esta enfermedad y que deberían tratarse pues de forma integral, ¿ve? Muchas veces es difícil, pero hay que tenerlos en cuenta para poder captar ese tipo de factores que pudieran tener los pacientes. En cuanto a cuáles son las consecuencias de la hipertensión arterial, muchos de los pacientes piensan que tener la presión elevada no es algo importante, que no les va a traer mayor complicación. Sin embargo, nosotros sabemos que al ser sistémica, las complicaciones pues son en todos los órganos. Podemos verlas desde ojos, en la parte del cerebro, corazón y riñón, que son prácticamente los tres órganos de Ana que son los más importantes que tenemos que tratar de evitar las complicaciones, pero en las mismas arterias va a producir alteraciones, vean la aterosclerosis, la calcificación temprana y rigidez arterial. En la microcirculación en diferentes órganos, disfunción endotelial, remodelado, fibrosis y aumento de la resistencia vascular periférica. En el corazón, obviamente, que lo que nos interesa es que conforme pase el tiempo, el corazón puede adaptarse, pero poco a poco puede llevar a hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto después puede manifestarse en dilatación de aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo mismo, si es que ya llega a un punto en el que el corazón se va a rendir. Está también la fibrilación auricular, que es una arritmia muy importante, enfermedad coronaria obstructiva o no obstructiva, está asociada al infarto y también puede por sí solo la hipertensión arterial producir insuficiencia cardíaca, primero diastólica y después puede ser también sistólica. En cerebro, el ABC es uno de los importantes, de los más frecuentes, en los cuales los pacientes suelen debutar con ABCs hemorrágicos y luego se les detecta que pues tenían hipertensión arterial, ¿no? O sale a la luz el antecedente por parte de la familia o el paciente que ya tenía diagnóstico de hipertensión previamente, pero que nunca se había hecho el tratamiento. E incluso vean que habiendo lesiones pequeñas, microinfartos, microhemorragias, esto puede estar asociado a la demencia vascular. Y cuando tengan pacientes ya neurológicos con demencia, pues debería averiguarse también este antecedente de hipertensión. Hay muchos que ya tienen deterioro cognitivo desde muy jóvenes, algo que tal vez se debería ver a los 70 o 80 años. Pueden empezar a verse ya desde los 50 años, si es que ha tenido una evolución larga de la hipertensión arterial. Y son cosas pues grandes. Ustedes cuando hacen una historia clínica o un examen físico en la parte neurológica, pues evalúan esferas mentales. Ahí está lo que es tiempo, espacio y persona. Y si es que ustedes pudieran hacer incluso un estudio, y que sería también interesante, es que muchas de estas personas que son hipertensas de 10 años o 15 años y que en teoría todavía son adultos jóvenes, ya tienen alteraciones cognitivas. Entonces, una de las causas puede ser justamente la hipertensión arterial, además de alguna otra enfermedad que esté acompañada, donde generalmente es la diabetes la acompañante de la hipertensión. A ver, denme unos segunditos. Creo que vi a alguien que quería acá estar en la presentación, pero no tengo ninguna. Ya, no hay nadie. Seguimos. Eso, entonces, para el diagnóstico, la toma adecuada de presión arterial, como han debido ver en sus prácticas,
pues no es tan sencilla, ¿no? Hay que tener ciertos parámetros para poder tomarla de forma adecuada y eso es algo que ustedes tienen que saberlo sí o sí y poder enseñarlo también a sus colegas del personal de salud, no solamente el personal médico, sino también el personal de enfermería, ya sea auxiliar o licenciadas, fisioterapeutas y demás, todos deberían saber cómo tomar de forma adecuada la presión arterial para poder hacer el tratamiento respectivo si es que corresponde. En las imágenes ven cuáles son los 8 pasos que nos indica la Organización Panamericana de la Salud, desde no conversar, apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa, usar un tamaño de manguito adecuado para lo que es la circunferencia braquial, apoyar siempre los pies, no estar cruzándolos o dejarlos colgados, tener la vejiga vacía y apoyar la espalda. Y del lado derecho ven la medición de la presión arterial en consulta según las recomendaciones de la ESC, de la Sociedad Europea, que pues no varía mucho, pero por ejemplo está ahí medir la presión tras 5 minutos de estar reposado. En el caso de que se utilicen los tensiómetros electrónicos, que eso es muy común en los hospitales, debería ser un dispositivo validado, colocar el manguito, hemos dicho, a nivel del corazón, se debería evaluar hipotensión ortostática. Los europeos pues sugieren que se tome 3 veces por lo menos la presión arterial, con diferencias entre 1 a 2 minutos, registrar siempre la frecuencia cardíaca, que sí, yo creo que también es importante porque en caso de arritmias y bradiarritmias puede tener algún tipo de alteración a la toma de la presión arterial y si tienen mucha duda, pues ustedes tienen que mandar siempre, ¿no? Hacer la evaluación con la especialidad para que nosotros podamos evaluar justamente esos signos vitales. Medir la presión arterial en ambos brazos y obtener más medidas si las diferencias son más de 10 milímetros de mercurio. Y ahora, pues, según las guías, tanto europeas como las americanas, pues sería recomendable, nos indican ellos, tener esta tríada de medición. No solamente la medición en la consulta externa, sino también utilizar dispositivos como es el mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un equipo que mide la presión durante 24 horas para identificar justamente cuál es el ciclo circadiano de la presión arterial, porque nosotros sabemos que no se mantiene constante, que es otra cosa que ustedes tienen que saber explicar a los pacientes, porque ellos les van a decir, y esto siempre pasa, que mi presión está, no sé, siempre en 120/80, está normal, así, ya, pero ¿en qué momento del día? ¿Ve? Porque hay pacientes que son hipertensos, ustedes los tratan, les hacen el seguimiento y ya no quieren continuar con las pastillas. Y dicen, pero no, así está bien, así y demás cuestiones, ¿no? Entonces ustedes tienen que pues, ser permisivos e indicarles que es importante mantener de forma constante el tratamiento para que se pueda evitar las complicaciones. Y si hay mucha duda, ya sea de parte de los pacientes o de parte de ustedes en cuanto a lo que es el tratamiento, pueden también solicitar el mapa. U otro es pues aconsejarles que se consigan ellos su mismo tensiómetro, uno que esté validado, uno que ustedes puedan saber que está funcionando bien para que ellos puedan monitorearse en ciertos días de la semana y para que se den cuenta justamente de que la presión no se mantiene constante durante todo el día, sino tiene justamente cambios que pueden ser importantes para su tratamiento, ¿no? Ahora, actualmente incluso se están utilizando lo que son los smartwatch, sin embargo, eso todavía no está validado, no está recomendado, porque idealmente para tomar la presión arterial debería ser una arteria, ¿no ve? La braquial, una grande, una de mediano calibre, para que se pueda evaluar lo que es el pulso, ¿no ve? Mediante el que nosotros conocemos cuando tomamos la presión arterial. Y la clasificación de esta presión arterial, pues ahora se puede clasificar como una presión arterial no elevada, elevada o hipertensión como tal. Y ahí ustedes tienen los valores para que lo puedan conocer, dependiendo si lo han tomado en la consulta, si es que le han pedido al paciente un monitoreo ambulatorio de presión arterial con dispositivos en sus domicilios o si han utilizado el mapa o si han utilizado ese equipo que mide la presión durante 24 horas. Vean que es diferente, ¿no ve? En la consulta ya hemos dicho más de 140/90. Si fuera ambulatorio, la presión arterial, ya sea en domicilio con el equipo del paciente o un monitoreo de 24 horas con un equipo especial, ya se denomina hipertensión cuando es más de 135/85. Entonces, vean, ahí ya obviamente es menor este valor porque como son varias medidas en diferentes días con diferentes horas de lo que es el día, entonces podemos sacar nosotros el promedio y eso es lo que hace el mapa.
El mapa te toma cada media hora la presión arterial según lo que tú veas conveniente y te saca pues los datos estadísticos, cuánto será la media, el promedio, ¿verdad? Y cómo se encuentra en la mañana, tarde y noche, cuál es la más alta, cuál es la más baja, y todo eso nos ayuda no solamente para hacer el diagnóstico, sino incluso para poder planear el tratamiento. Esto es importante del MAPA y el AMPA porque se ha visto que hay pues estos tipos de hipertensión arterial que hay que poder diagnosticarlos de forma adecuada. La hipertensión de bata blanca, la enmascarada y la sostenida o descontrolada. Idealmente queremos estar con una controlada, ¿no ve? Como está en el cuadro verde, pero a veces puede estar una presión en consultorio normal, pero en su casa puede estar con una presión elevada. Entonces, el paciente tiene todos los factores de riesgo, pero lastimosamente la consulta nos llega así. A esa la decimos hipertensión arterial enmascarada. Y es importante diagnosticarlo porque tiene más riesgo cardiovascular. Y hay que sospecharla si hay algún daño en el órgano blanco, pero la presión está normal en tu consultorio, ¿no? Entonces tienes que solicitar este tipo de estudio. Luego está la hipertensión arterial sostenida descontrolada, en la cual la presión está alta tanto fuera de tu consultorio como en tu consultorio. Este tiene alto riesgo vascular o máximo riesgo cardiovascular y requiere que se pueda intensificar el tratamiento. Y generalmente vamos asociando, ¿no ven? Más pastillas para poder controlar a este paciente o cambiando fármacos que sean pues más potentes para su control adecuado. Y también está la hipertensión de bata blanca, en el cual la presión que se encuentra en su domicilio es normal, pero en el consultorio puede que esté elevada. Y eso puede ser algo común. Se dice de efecto de bata blanca porque eso es algo que ustedes han debido escuchar, incluso algo que a ustedes les ha debido pasar. Muchos en nuestra cultura no quieren acudir justamente a un control médico o incluso a lo que es la consulta médica en caso de alguna molestia, porque lo primero que piensan es que, ay, no me van a encontrar algo malo, no me van a decir que estoy enfermo, que voy a tener que tomar pastillas y se desahucian por sí solos, por así decirlo, ¿no? Entonces, provoca mucho estrés en nuestra cultura el acudir a un médico, pero eso debería cambiarse porque debería ya normalizarse un control médico para prevención y eso podría ayudarles a evitar complicaciones. Entonces, este tipo de pacientes suele colocarse tenso al ver a lo que es el médico. Tú le tomas la presión arterial, puede que esté con 140/90, 142/92. Pero cuando le haces la anamnesis o haces la exploración física no encuentras factores de riesgo cardiovascular. Entonces, cuando hay este tipo de dudas, puedes pedirle también el AMPA o el MAPA y ves si es que tiene o no la hipertensión arterial como tal. En cuanto a manifestaciones clínicas, pues lo primero que tenemos que recalcar es que no tiene síntomas específicos. Es generalmente asintomática y ustedes la conocen como la asesina silenciosa, que eso desde primer año en salud pública les indican, ¿no? Para lo que son sus ferias de interacción social y es algo que tienen que va a indicar a los pacientes. Si bien también hay infografías y está en la parte bibliográfica de que a veces puede estar acompañado de cefalea, dificultad respiratoria, mareo o dolor de pecho, el zumbido en los oídos o hemorragia nasal. Hay que explicar a los pacientes que no es algo específico, pero que de presentar estos síntomas sí necesita una evaluación médica donde se tome sí o sí lo que es la presión arterial y también lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Algunos pueden tener incluso palpitaciones y no tener el resto, pero es algo que se tiene que sí averiguar. ¿Ya? Ustedes tienen que ver que no todo dolor de cabeza es por hipertensión arterial o todo zumbido o epistaxis, porque es algo muy común, ¿no? Entonces, los pacientes van con ustedes en un primer nivel de atención, les dicen, me duele la cabeza o me está sonando mucho la nariz o tengo zumbido en los oídos y ni siquiera a veces como personal de salud se les toma de forma adecuada la presión arterial y nos mandan directamente como hipertensión. Esta es una enfermedad tan frecuente que ustedes tienen que saber cómo reconocerla, cómo poder diagnosticarla, porque podrían así ustedes evitar justamente el congestionamiento que hay en lo que es un segundo y tercer nivel de tensión, donde lo que nosotros hacemos es verificar prácticamente cómo está la presión arterial, evaluar el riesgo cardiovascular y ver si es que pertenece o no pertenece. Les diré que el 50% de las veces que nos mandan así del primer nivel de tensión no es hipertensión arterial. Puede ser incluso de otras causas, puede ser el mismo estrés emocional o puede ser de causas neurológicas, otorrinolaringológicas, por ejemplo. Realmente es algo que ustedes tienen que evaluar desde el primer nivel de atención.
Ahora, otras cosas que puedan estar asociadas, obviamente no específicas, pero asociadas, es esa sensación de ver las lucecitas, ¿verdad? En las fotopsias o puede haber visión borrosa. Entonces hay que, por eso siempre verificar que la presión sí esté elevada como tal. O a veces te dicen en las infografías los tobillos hinchados también puede ser hipertensión. O sea, como para que el paciente entienda que es una señal de peligro y acuda a un médico, podría estar bien, pero cuando acudan con ustedes ya tienen que especificar, ¿no ve? Que la mayoría de las veces es asintomática, que no va a producir ninguna molestia, pero eso no significa que no sea hipertenso. Por eso la medida de la presión arterial de forma adecuada es tan importante. Incluso ahora hay pues diferentes fórmulas para estratificar el riesgo y uno de los que nos ofrece la AJA es el de la ecuación Prevent. Ustedes pueden, si gustan, descargarse de forma gratuita la guía de la AJA, de la ESC, las actuales que han salido. Muchas de estas para enfermedades crónicas prevalentes salen de forma gratuita constantemente cada año para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, este ya reemplaza una previo que había, pero pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿no? La idea es de que ustedes ya tengan en conocimiento diferentes criterios, clasificaciones que se dan para todas las enfermedades. Vean que cuando ustedes hacen el cálculo, nosotros vamos a evaluar el riesgo a 10 años de los eventos cardiovasculares. Y aquí tenemos un punto importante que es el 7.5. Ese es mi umbral crítico. Si es que fuera a aumentarse más de 7.5%, sé que el riesgo a 10 años pues va a ser importante tanto en el riñón, en el corazón o inclusive la misma aparición de diabetes. Y es algo que pues creo que es importante también recalcar. Un paciente que es hipertenso, conforme vaya pasando los años, si es que no tiene un adecuado tratamiento no farmacológico y farmacológico, tiene riesgo de que también desarrolle diabetes en los siguientes 10 años. O también puede pasar la viceversa, un paciente diabético y en ellos es más fácil que una vez que tengan el diagnóstico de diabetes, los siguientes años puedan ser además hipertensos, porque sabemos que estas enfermedades comparten justamente factores de riesgo. Si es que el riesgo fuera menor a 7.5, en los pacientes en los que los clasifico como estaría 1, lo que podemos hacer es estar pues incentivándolos a que tengan modificaciones de sus estilos de vida y hacer las evaluaciones cada 3 a cada 6 meses para ver cómo se está manifestando sus cambios de presión arterial. Pero si ya te da más de 7.5, estos deberían iniciarse inmediatamente lo que es la terapia farmacológica, como vamos a ver más adelante. Exámenes complementarios que ustedes pueden solicitar, sí, debería aprovecharse. Si tienen la oportunidad al salir de la facultad o en su internado rotatorio cuando encuentren pacientes que tengan justamente estas características, debería solicitarse estudios de sangre de base, como ser hemograma, el perfil renal, glicemia, perfil lipídico, examen general de orina, electrolitos, ácido úrico y hemoglobina glicosilada. Todo esto para evaluar su riesgo cardiovascular, descartar si no tiene, por ejemplo, diabetes o prediabetes, descartar si no hay ya una lesión renal tal vez que no se está manifestando de forma grosa, pero sí se lo puede ver a veces en los laboratorios, ver si no tiene dislipidemia, hipercolesterolemia, que es una asociación muy frecuente. En cuanto al hemograma, para poder verificar esto de la eritrocitosis, que es muy común en nuestro medio, en los electrolitos, para ver no solamente si podría haber algún tipo de sospecha de aldosteronismo, y sino también para poder vigilar con nuestro tratamiento que vamos a darle nosotros. El ácido úrico se ha vuelto un factor importante porque sabemos ahora que la hiperuricemia es un estado donde va a haber mayor inflamación. Entonces la inflamación también puede provocar mayor riesgo cardiovascular, por eso hay que evaluarlo y hay incluso tratarlo. Y de ser posible, pedir también la radiografía y el electrocardiograma. No saben qué pacientes se van a encontrar, con cuánto tiempo de evolución de esta enfermedad, y solicitar estos dos estudios puede ser de mucha ayuda para que se pueda hacer un tratamiento más intensivo. ¿Ya? Porque muchas veces nos llegan pacientes que vienen con presiones muy altas, mal controladas, totalmente asintomáticos, pero al momento de hacerles el electrocardiograma puede que ya estén con una fibrilación auricular o al hacerles una radiografía ya se ve una cardiomegalia importante. En ello solicitamos ecocardiograma para poder evaluar cómo está y la función del corazón está disminuida. O ya tiene una dilatación importante de aurículas o tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo y ya datos de cardiopatía hipertensiva sistémica, y pues hay que tratar de ayudar a ese paciente con el tratamiento adecuado para frenar ese remodelado y evitar que haga insuficiencias cardíacas muy manifiestas. Entonces, esto debería hacerse así de forma paulatina, debería hacerse pesquisa, muchas veces no se hace, pero es algo que yo les recomendaría hacer.
¿ya? Y la ecografía renal sí debería hacerse, sobre todo si tienen sospechas de causas secundarias. En el tratamiento, el no farmacológico es igual de importante que el farmacológico. ¿Por qué? Si ustedes insisten en estos pacientes para que haya un tratamiento no farmacológico de los cambios de estilos de vida, vean que pueden hacer que se reduzca la presión arterial entre 4 hasta 11 milímetros de mercurio y se va a hacerse de forma adicional, es decir, si es que, por ejemplo, van a disminuir el consumo de sal y hacen ejercicio a su vez y comen de forma saludable frutas y verduras, sumando justamente lo que son los valores en los que pudiera disminuir, podrían estar inclusive casi más o menos ayudar a una disminución de 20 milímetros de mercurio. Y si fuera más estricto con las otras cosas más que ustedes les indican, podría disminuir aún más. Esto ayudaría a que no tomen tantos fármacos. Entonces podría ser de gran ayuda, pero muchas veces igual se deja de lado. Lo que suele hacerse en un primer nivel de atención es ya, paciente hipertenso, ya te voy a dar tu medicamento, lo tomas por 30 días y chao. Y eso no es la idea. Tenemos que ser conscientes en estos pacientes, igual que los diabéticos o dislipidémicos, de que el tratamiento no farmacológico es igual de importante y a veces, si es que son muy estrictos con esta parte, incluso pueden ayudar a que se revierte en cierta forma lo que es la enfermedad. Puede ser. He visto, digamos, del 100%, un 0.5% que sí es muy cumplido, es muy estricto con lo que es su dieta y deja de tomar la medicación por un tiempo. ¿Es probable? Sí, pero el hecho de que hagan este tipo de tratamiento y puedan controlar bien su enfermedad no significa que no lo voy a seguir. Tengo que seguirlo, porque pueden todavía haber algunos cambios a la larga. Luego está el tratamiento farmacológico, y ese es más o menos el algoritmo que nos ofrece las guías de la AJA. Tenemos un paciente con hipertensión arterial confirmada y tengo que ver en qué estadio puede estar. Generalmente vienen con estadio 1. Como este es de la AJA, pues tiene generalmente los valores del 130-80, pero esto lo pueden ustedes cambiar también con lo que es el 140-90 que les indicaba, ¿ya? Una vez que veamos este tipo de pacientes con estadio 1, lo que yo quiero ver es cuánto se les suplementa o si tiene también enfermedades que estén acompañando a la hipertensión arterial. Si es que su prevent fuera bajo, como hemos visto, y no hubiera comorbilidades, pues podemos probar en estos pacientes las modificaciones en el estilo de vida y hacer una reevaluación. Si después de esta reevaluación persiste con presiones altas, iniciamos fármacos porque tampoco hay que darle mucha libertad a veces a los pacientes. Hay que ser estrictos en que les estamos dando la oportunidad de que cambie sus estilos de vida, pero que es importante que acuda a los 3 o los 6 meses para evaluarlo, para saber si se quiere el medicamento como tal, porque muchos no lo van a cumplir. Lastimosamente, los pacientes hipertensos, tanto diabéticos, son un poco irresponsables con el tratamiento, no se adhieren muy bien y pues hay que ser pues a veces más agresivos con ellos, ¿ya? En cuanto al tratamiento, no al trato con la persona. En cuanto al trato, hay que ser tal vez muy empático, no sé, hay que ver con la conducta de cada paciente para no perderlos, porque de momento en que los traten mal, van a perder a ese paciente y lastimosamente no va a haber confianza con el médico, ya sea con ustedes o con los otros, y lo perdieron. ¿Eh? En cuanto a los pacientes que tengan preventa alto o tengan comorbilidades como diabetes, enfermedad renal crónica o una enfermedad cardiovascular ya previa, sí o sí les iniciamos fármacos y a la vez tratamiento no farmacológico. Y los que ya estén en estadio 2, pues y directamente, ¿no? Si está más elevada la presión, no espero a lo que son los cambios en el estilo de vida, sino puedo hacerlo juntamente con el inicio de los fármacos. Ahora, la estrategia farmacológica. Actualmente, se aconseja que sean tratamientos combinados, sobre todo si están en estadio 2 o más. Generalmente las combinaciones son de un IECA o un ARA con un calcio antagonista o un diurético tiacídico. Entonces, para que ustedes me entiendan y ya lo han debido ver, es más o menos la combinación de un losartán, que es un ARA2, con un calcio antagonista amlodipino, digamos, losartán más amlodipino. O puede ser losartán con hidroclorotiazida, que creo que es la asociación más común que se ve en nuestro medio. En el caso del IECA, nosotros tenemos en nuestro medio de gran uso el enalapril. Puede ser enalapril con amlodipino o enalapril con hidroclorotiazida. Pero también, si es que hay alguna contraindicación para este tipo de medicamentos IECAS o ARAS, puede utilizarse también amlodipino con hidroclorotiazida, por ejemplo, o solo amlodipino o solo hidroclorotiazida. Todo depende
depende de las características del paciente. Por eso sería ideal pedirle los laboratorios para ver, por ejemplo, cómo está la función renal, cómo están los electrolitos, para saber incluso si hay alguna contraindicación para utilizar ciertos medicamentos. Y como les ponen ahí abajo, alerta de farmacología, es que no se debe combinar IECAS con ARAS. Los dos juntos no se tiene que dar. Es un error que se comete, sí, lastimosamente todavía se está cometiendo. Algunas veces les inician en Alapril, ven que no les está funcionando y les asocian a la vez los sartán. Esto es un gran error porque puedes alterar tanto la función renal como producirles hipercalemias, y cualquiera de los dos pues es malo también para el corazón, pero también para todo el funcionamiento del organismo del paciente. Ahora, ¿qué otras reglas de oro son las que nos están dando? Que para pacientes que tengan hipertensión arterial estadio 2 sea combinado, ¿no?, con dos agentes de diferentes clases, pero en una sola píldora, ¿ya? Lastimosamente, en nuestro medio, la parte de los seguros médicos, tanto público o seguro social, pues ofrecen dentro de sus medicamentos que están asegurados fármacos, pero que son por separado, o sea, solo los sartán, solo hidrocloroticida, y no vienen combinados, no están todavía en el INAME, pero deberían ofrecerse. Si bien tenemos esta disponibilidad, son todavía de forma privada, particular, que la tienen que conseguir comprándolo, pero son medicamentos muy caros, muy buenos, pero muy caros. Entonces, todavía esperemos eso de que esté en conversaciones para que ya en el INAME entren ciertos antihipertensivos que sean combinados para mejor adherencia del paciente. Eso va a tomar un tiempo, pero es algo que ustedes tienen que saber que es mejor si fuera combinado. Ahora, si no hay las posibilidades económicas, por lo menos darle los dos medicamentos por separado, pero darle dos, ¿no?, de diferentes grupos. Ahora, ahí tienen justamente cuáles son los medicamentos que se tienen según lo que es el INAME o los que tenemos a disposición nosotros en nuestro medio. Esto está sacado de un manual nacional del Ministerio de Salud para la hipertensión arterial. Pueden descargar igual ustedes cualquier tipo de guía y norma del Ministerio de Salud de forma gratuita. Tenemos ahí las dosis de los sartán, cuál es la dosis alta, cuál es la dosis baja y cuáles son los otros ARA, por ejemplo, candesartán, irbesartán, olmesartán, telmisartán y valsartán. Antagonistas de calcio, el más utilizado amlodipina. Beta bloqueantes pueden utilizarse en ciertos pacientes dependiendo de indicaciones, como por ejemplo que tenga ya una insuficiencia cardíaca o que haya sufrido un infarto agudo de miocardio. Están los IECAS como el enalapril, las tiacidas, donde está la hidroclorotiazida. Entonces, eso más que todo para conocimiento. Y ya es responsabilidad de cada uno, creo yo, en cuanto a estos medicamentos que ya están aprendiendo desde este año, saber qué presentaciones vienen en nuestro medio en cuanto a comprimidos, ampollas, ¿no ve? Y también cómo se dosifican. Eso es lo que tienen que aprender desde ahora, porque en algún momento, como les indico a los de mi grupo, ustedes van a quedarse pues solos, ya desde el internado rotatorio, van a tal vez ejercer como médicos tratantes, obviamente tal vez no es lo ideal, pero muchas veces dependiendo del lugar donde ustedes vayan a rotar, tanto en la parte rural como aquí urbana, van a estar a cargo de pacientes y tienen que saber manejarlos. Y siendo una enfermedad tan frecuente, pues tienen que saber tratar también la hipertensión arterial. Ahora, en cuanto a lo que son las crisis hipertensivas, vamos a utilizar en lo que es el valor de la AJA, que nos dice crisis hipertensiva más de 180, 120, en el que tenemos que evaluar si hay o no daño de órgano diana. Si hubiera daño de órgano diana, nosotros ya la calificamos como una emergencia hipertensiva. Antes, cuando se decía que no había daño de órgano diana, se le decía urgencia hipertensiva, pero se le ha visto que es mejor cambiarlo al término de hipertensión severa no controlada. ¿Ya? Ya solamente se conoce la emergencia hipertensiva cuando hay daño de órgano diana. Entonces tiene algunas diferencias, como cuáles. La emergencia, como lo dice su nombre, hace tan importante y pone en riesgo justamente la vida del paciente, tiene que ser pacientes admitidos en terapia intensiva, que reciban terapia farmacológica intravenosa para que se pueda bajar rápidamente. Y como meta, por lo común suele ser reducir la presión arterial un 25% de la presión con la que ha llegado en la primera hora, exceptuando casos como disección aórtica o feocromocitoma, donde hay que ser más estrictos. La disección aórtica, sobre todo, si hay un paciente hipertenso con disección aórtica, hay que bajarle lo antes posible a unos 100 120 milímetros de mercurio en la sistólica.
Pero eso seguramente igual lo van a repasar cuando lleven cirugía torácica y si no, lo pueden leer también ustedes. En cambio, en la hipertensión severa, donde no hay daño de órgano diana, puedes requerir un manejo ambulatorio. No es necesario que esté internado a veces, muchas veces, pero sí requiere seguimiento estrecho. Por ejemplo, lo que nosotros generalmente hacemos cuando tenemos este tipo de pacientes, porque fácilmente llegan pacientes con 210, 140 de presión arterial totalmente asintomáticos. Realmente les damos lo que es la medicación combinada, uno potente, puede ser un olmesartán con amlodipino, un telmisartán con amlodipino, o un diurético, y puedes pedirles que vuelvan, ¿no?, a la media hora o a la hora a la consulta para ver cómo está yendo su efecto, y generalmente va bajando. Entonces, si es el caso de que está empezando a bajar la presión, yo le puedo dar ya el resto de los exámenes para que vuelva en unos días y poder hacer la evaluación correspondiente, ¿no? Porque si hubiera daño de órgano diana es algo que se puede evaluar con la anamnesis y con el examen físico. Tienen que evaluar siempre si hay alguna alteración neurológica, renal o de cardíaca, que son los tres órganos importantes, e inclusive visual, porque puede haber justamente emergencias que lleven alguna hemorragia de la retina y puede el paciente tener amaurosis o tener algún otro tipo de alteración visual como las fotopsias que ustedes ya se pueden dar cuenta y saber quién tiene que quedarse en observación. ¿Ya? Pero necesitamos seguimiento, no es diagnosticarlo y dejarlo, sino tiene que ser un seguimiento que es más estrecho. Y también pues habrá que evitar el uso de terapia parenteral o reducción brusca en el caso de que sea una hipertensión solamente severa. ¿No ve? La que no tiene órgano, no tiene daño, mejor dicho, en órgano diana, no vamos a utilizar intravenosa, sino generalmente requiere medicación oral. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que saber a quién darle por vía oral y a quién darle por vía endovenosa. No es bajar por bajar. Hay que saber en quiénes vamos a bajar, cuánto vamos a bajar, cuánto podemos esperar. De ahí la importancia de saber si hay daño o no en órgano diana. ¿Ya? Bueno, pues pensé que lo hubiera querido hacer tal vez más puntual. Se ha pasado el tiempo, pero creo que es algo que les ayuda a ustedes para reforzar